¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la materia de operación y documentación aduanera. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso de un tema anterior y después veremos el tema que es del día. Veamos la siguiente actividad que hicieron la clase pasada, en la cual se revisó uno de los trabajos y ahora se va a revisar la otra parte. En esta ocasión es las fuentes del derecho aduanero. Como ustedes saben, existen las fuentes formales del derecho, que posiblemente no estoy muy seguro si alguno de ustedes ya tuvo esa materia de legislación fiscal, en la cual en esa materia se ven lo que son las fuentes formales del derecho general, como leyes, reglamentos, doctrina, costumbres, jurisprudencia, tratados internacionales, por mencionar algunas. Digamos que cada sección de los derechos suele tener una fuente formal. En el caso del derecho aduanero, es también algo nuevo, una rama nueva, en la cual también existen problemas legales, pero está enfocado a aduanas. Entonces vamos a definir primeramente qué es el derecho aduanero y las fuentes formales en ese caso para ello. El derecho aduanero es el conjunto de normas jurídicas que regulan el tráfico internacional de mercancías, basado en los principios de la buena fe. Recuerden que las normas jurídicas, en un término muy simple, son las leyes. La ley es una norma jurídica. Pero ¿cuáles serán las fuentes que le aplicarían solamente al derecho aduanero? Algunas pueden ser parecidas a otros derechos. Por ejemplo, la Constitución, aquí sería la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, obviamente, Ley de Comercio Exterior, por supuesto, la ley aduanera, sobre todo muy importante, Ley de los Impuestos Generales, Código Fiscal de la Federación, Ley de la Metodología y Normalización, Ley del Impuesto de Valor Agregado, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley sobre Impuestos Especiales, Ley Federal de Derechos, también. Y después de las leyes existen los reglamentos. Algunas leyes tienen reglamentos. En este caso, el reglamento de la Ley de Comercio Exterior, reglamento de la Ley Aduanera, reglamento interior de Secretaría de Hacienda, reglas generales de Secretaría de Hacienda, manual de procedimientos. Con respecto a las leyes y a las reglas, digamos que son un poquito más mucho más formales y son emanadas por el Poder Legislativo. En el caso de manual de procedimiento, es como una explicación de las actividades que se tienen que hacer y de qué manera se hacen y posiblemente soluciones. Es parecido a un instructivo. Entonces, cada actividad que se hace en la autoridad junto con los contribuyentes con respecto a aduanas, hay un manual de procedimientos para ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, toda esa situación. Y por último, las resoluciones misceláneas de carácter fiscal, que son pequeñas normas que se pueden modificar durante el año o dependiendo la fecha que nos dictamine, en este caso una resolución de miscelánea de carácter fiscal. Estas son las fuentes formales en cuestión del derecho aduanero. Algunas tienen semejanza con las del derecho formal. Muy bien, ahora sí vamos a ver el tema, ya que vimos esta pequeña introducción de la clase pasada, vamos a ver el tema de hoy. El tema es corto, es rápido y sencillo, y al final pues les dejamos los que son las actividades y los avisos. Esta información no la tienen disponible, yo se las voy a proporcionar en Classroom, o a lo mejor alguno de ustedes ya la vio posiblemente, de hecho ya la dejé ahí, pero bueno, si no la han visto, está en la parte donde dice novedades, ahí la pueden descargar. Ya la había subido, pero a lo mejor muchos no se enteraron. Bueno, el tema es documentos para la glosa de pedimentos. En clase anterior también vimos un poquito sobre una pequeña introducción del glosa y nos quedamos en el manual. Entonces, en este caso vamos a utilizar 7 cosas o 7 cosas que debemos de saber cuando vamos a realizar ese tipo de situación ante la autoridad competente. Así es que vamos a comenzar a explicarlo. Primeramente, autoridades para la Administración General de Aduanas, mejor conocido como AGA. El Servicio de Administración Tributaria, muchos lo conocen como el SAT, y otras dependencias del gobierno mexicano revisan a través de la glosa de pedimentos tu cuenta comprobada por operaciones de comercio exterior. Cuando se refiere a otras instituciones, se refiere que puede ser otras instituciones que a lo mejor no son muy conocidas o a lo mejor no suelen hacer este tipo de revisiones. Mas, sin embargo, si la actividad o el negocio se requiere, pues se puede hacer. Los objetivos principales de este procedimiento son fortalecer la fiscalización,
después del despacho aduanal. Aquí vamos a hacer una pausa. Muchos piensan cuando utilizan la palabra despacho aduanal, piensan en una oficina. Todas aquellas personas que pensaron un despacho, una oficina, es erróneo. Cuando se refiere al despacho aduanal en cuestiones de derecho aduanero o en cuestiones de temas aduaneros, se refiere al procedimiento que se realiza para pasar una mercancía a otro país. Todo el procedimiento, requisitos, todo lo que te conlleva a hacer eso, se le puede llamar despacho aduanal, o así le llaman más bien. Pero sí hay confusiones y mucha gente piensa en una oficina. Si bien es cierto, se hace en una oficina todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no es a eso se refiere el despacho. En cuestiones de aduana no significa eso. Detectar irregularidades en aduanas y prevenir riesgos en todas las industrias. El objetivo siempre es revisar, no importando la industria a la que te dediques, y prevenir algún tipo de riesgo en todos los sentidos. Riesgo sanitario, riesgo de fraude, documentos falsos, o incluso pues puede suceder mercancía pues de droga o algo por el estilo, que pues obviamente eso no puedes hacer. Y pues se menciona en todas las industrias, es decir, no importa la industria, si es una industria muy, no sé, tipo maquiladoras, comercio, realmente en cualquier situación puede pasar algo así. Algo grave o simplemente no va a pasar nada, ¿no? Lo ideal sería que no pase nada malo. Primeramente, el pedimento. Dice, de acuerdo con el SAT, el pedimento es una autodeclaración fiscal donde se informa al SAT el destino que se dará a las mercancías que se introducen o extraen del país y comprueba el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. El pedimento es un documento electrónico que necesita tener un software de comercio exterior. Algunos datos exigidos son datos del importador, exportador, entre otros, valores en dólares, aduana comercial, medio de transporte, destino, origen de las mercancías, régimen aduanero, clave de pedimento conforme al apéndice 2 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior, tipo de operación y número de pedimento. Esta información pues se requiere para poder hacer el pedimento. Posiblemente algunos de ustedes a lo mejor no sé con exactitud, ¿verdad? Si la mayoría está trabajando en esto o no. Los pedimentos suelen ser color verde. Normalmente en una oficina o en algún negocio grande, mediano, posiblemente encuentres unas hojas verdes que son como tamaño carta y tienen unas letras negras. Normalmente son verdes. Esos suelen ser los pedimentos. Hoy en día se siguen utilizando y son importantes. Pero hoy en día se utiliza ya más la cuestión QR. Es decir, el DOA, que es lo nuevo, es una hoja bien simple, que no tiene muchas letras ni palabras, pero tiene muchos códigos importantes. Pero este todavía se utiliza, pues, y es, digamos, forma parte de todo el proceso que tienes que hacer. Después, otra cosa importante, datos del proveedor comprando. Deberás presentar la información de las facturas que amparan el pedimento. Con clave de identificación fiscal, en exportaciones solo se necesita la información del comprador. En este caso, pues cuando quieras exportar, pues nomás información del comprador. Nombre, denominación o razón social, domicilio, vinculación en caso de importación, número de fecha y factura, incomes. ¿Se acuerda de los incomes? Me imagino que alguno de ustedes vio esa materia, supongo, que existen varias formas de mandar un producto en el cual puedes hacer responsable a varias situaciones, ¿no? Ya sea de manera marítima, terrestre o ferroviaria o en vuelo, ¿no? Clave de moneda utilizada en la facturación, normalmente es pesos o dólar, ¿no? Valor total de la mercancía que amparan las facturas, obviamente todo debe ser correcto. Factor de equivalencia de la moneda de facturación en dólares estadounidenses, ya les había comentado que puede ser en peso o en dólar, y los equivalentes en dólares, ¿no? Normalmente se maneja el dólar, pero también en pesos tienes que ponerla según el dólar del tipo de cambio de esa época o de ese día. 3. Documentos de transporte para la importación, guías, manifiestos, conocimientos de embarque para ya sea terrestre, aéreo o marítimo. Ten en cuenta que para la exportación es opcional. Documentos que aparen las formas de pago para facilitar el comercio exterior. Hay acuerdos entre comprador y vendedor, que esto es lo que se conoce como e-contempt. Pero bueno, ya en su momento me imagino que ustedes lo vieron en clase.
Después están las fianzas, en dado caso que entre el comprador y vendedor se pongan de acuerdo en una fianza, cargos a partida presupuestal, certificados de tesorería y declaraciones para movimiento en cuenta aduanera. En la glosa de pedimento, solo cuando utilizas estas formas de pago mencionadas, estos deberán incluir la clave del tipo de pago, la institución emisora, el número, fecha, importe del documento, saldo disponible y importe a pagar. Y también están las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ya en su momento veremos un poquito más a profundidad este tema, este simplemente de forma general, que permiten controlar la entrada, salida o circulación de mercancías para tus operaciones de comercio exterior. Debes solicitar estos permisos y estar al pendiente de sus cambios en la Secretaría de Economía. Bueno, hay ciertas mercancías o ciertos productos que no es así como muy fácil venderlos o exportarlos o importarlos. Hay ciertos lineamientos, normas, por muchas razones. Bueno, en algunos casos debe de tener un documento o un permiso, etcétera. Aquí de forma general estamos hablando, pero bueno, en su momento mencionaremos qué son exactamente las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y ya para terminar, número de candados oficiales. Con el número de candado oficial para asegurar la carga del contenedor o vehículo. Se anotará el número de candado oficial al terminar la primera y segunda revisión exclusivamente por la autoridad aduanera, y ellos son los que están facultados. Y también, ya por último, certificado de origen. El documento que demuestre la procedencia y origen de las mercancías, para aplicar preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que rige el artículo 36A de la ley aduanera. En este caso, el fundamento legal sería el 36A, donde ya te explica un poquito más a profundidad sobre los certificados de origen. Así es que toda mercancía, ya sea que importes o exportes, pues tiene que llevar todos los documentos necesarios para que pase entre ambas fronteras o del país al cual tú vas a comprar o vas a vender la mercancía, ¿no? Entonces ya al final les vamos a poner en Classroom qué tienen que hacer o qué tienen que investigar. Y referente a los avisos, la próxima clase, bueno, en esta ocasión va a haber clases y va a haber una pequeña vacación, se podría decir, en la cual aproximadamente 2 semanas no va a haber clases virtuales. Entonces el siguiente domingo sería como el último, pero no el último de toda la materia, sino el último de ese mes y de ese año. Ya el próximo año va a continuar otra vez los domingos hasta que ya se termine, ¿no? En este caso la materia. Así es que la próxima semana todavía hay clases, que sería el próximo domingo, y ya es el último, pero hay vacaciones, luego otra vez. No es que sea el último ya de la materia, ¿no? De todas formas, les voy a dejar la información para que esta, bueno, ya la tienen de hecho, ya si la quieren descargar más adelante para que la vuelvan a leer. Y les voy a dejar algunos trabajos, pero eso ya van a ser ahí en clase. Bueno, pues es prácticamente todo en pocas palabras. Tenemos que hacer una glosa de pedimentos y tenemos que tener al menos estos 7 elementos para tener un buen trámite y que tanto la mercancía exportada o importada pues no tenga ningún tipo de complicaciones, ¿no? Y todo apegado a la normatividad de la autoridad, tanto del SAT, tanto las autoridades de aduana u otras autoridades que a lo mejor se relacionen con tu producto o tu negocio o tu actividad. En lo particular, yo recomiendo que ese tipo de situaciones lo haga un despacho aduanero. No confundir con despacho aduanal de oficinas. El despacho aduanal se refiere a todo el procedimiento. Pero bueno, obviamente se entiende que despacho es como una oficina, ¿verdad? Un despacho aduanero o una agencia aduanal, normalmente se le conoce así, una agencia aduanal, para eso es la agencia aduanal, para hacer todo este procedimiento, porque algún cambio que no sepas o algo puede traer consecuencias también de multas al entregar un documento no falso, pero sí con errores. Entonces, lo mejor es ir a una agencia aduanal que está patentada para hacer ese tipo de trámites y otros trámites que se pueden hacer. Hay algunas empresas que prefieren no hacerlo y tienen su propio departamento de import-export, mejor conocido, ¿no? Import y export. Lo ponen así y son personas que, bueno, se supone que saben de esto. Pero aquí cuál sería la ventaja, pues la ventaja es que la empresa le va a pagar muy poquito a la persona que lo haga. En cambio, en una agencia aduanal, pues te cobra bastante caro, pero eso sí, es 100% seguro que no tendrías ningún problema. Y en dado caso, pues en este caso la agencia aduanal sería responsable. Es prácticamente como que te está ofertando un servicio para hacer todo ese tipo de trámites.
Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Quiero agradecerlo y si es público en general, por supuesto, se agradece que sigas estando en sintonía en estas clases virtuales que pues en realidad es para todos. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.